Hola amigos, en este problema usaremos las leyes de Kirchhoff para resolver un circuito sencillo con dos fuentes de voltaje. Las herramientas para poder resolverlo las pueden encontrar en los videos que aparecen en este momento a mano derecha, en donde podrán ver la descripción de las leyes de Kirchhoff para el voltaje y para corriente, además de una convención que nos facilitará el análisis de la malla en estudio. Y el problema nos dice, encuentre la intensidad de corriente que circula por cada elemento en el circuito mostrado en la figura. Lo que vamos a hacer para resolver este problema es primero suponer que existe una corriente que va a pasar por cada cable. Por ejemplo, podríamos pensar de que por este elemento positivo va a salir una corriente y por este elemento también. Hay que definir los sentidos. Eso, las ecuaciones de movimiento nos van a responder si estábamos bien o no. Así que genéricamente vamos a definir que esta es una corriente 1, esta es una corriente 2 y estas entonces se van a mezclar en la medida que vayan pasando por cada nodo. Así que en general vamos a tener corrientes distintas. Por ejemplo, aquí podríamos decir que hay una corriente 3, aquí que hay una corriente 4, que va a ser la superposición de lo que pase con 1 y 2. Y aquí vamos a tener una corriente 5. Insisto, estas corrientes son genéricas y las propias leyes de Kirchhoff nos van a decir si estaban en el sentido correcto o no. Entonces vamos a comenzar por plantear las ecuaciones de Kirchhoff. Primero la del voltaje y vamos a analizar esta malla, por ejemplo, en sentido horario, esto porque simplemente a mí se me ocurre, ¿ya? Lo importante es que la sumatoria de los distintos voltajes siguiendo este convenio nos tienen que dar cero. Así que vamos a ver cada uno de los términos que aparecen por acá. Y esto significa que si yo recorro esta malla, por aquí el sentido en el que yo estoy analizando sería así, aquí sería hacia la derecha, aquí sería hacia abajo y aquí hacia la izquierda. Entonces, si comenzamos por este primer elemento, que es el que está a la izquierda, veríamos que nuestra fuente de voltaje está saliendo por el mismo lado positivo, o estoy entrando por el lado negativo, que es más o menos este caso que está por acá. Así que lo que vamos a hacer es agregar el voltaje que entrega esta fuente, que sería de 24 volts. Luego nos vamos a encontrar con este segundo elemento, que es una resistencia de 20 ohms, y por la cual va a pasar esta corriente hacia la derecha en el mismo sentido en el que yo estoy analizando. Entonces, si la corriente está en el mismo sentido del que yo estoy analizando, me estoy dando cuenta que se parece a este caso, y entonces voy a poner menos la corriente que pasa por esta resistencia que le llamamos I1 por el valor de la resistencia que vale 20 ohms. Siguiendo esa misma idea, vamos a ir acá por esta resistencia que está por aquí. Vamos yendo hacia abajo y la corriente también va yendo hacia abajo, de modo que está en el mismo sentido. Y vamos a poner que el voltaje o la diferencia potencial que aparece acá es menos, esto por el convenio, el valor de la corriente que es I3 por el valor de la resistencia que es de 12 ohms. Y por último, en esta parte no hay nada, así que todo esto tiene que ser igual a cero. Ahora hagamos lo mismo para la segunda malla, que va a ser esta malla de por acá, y la podemos recorrer nuevamente en cualquiera de los dos sentidos, horario o antihorario, si ustedes quieran. Yo voy a elegir el sentido horario, porque simplemente se me acomoda, y entonces siguiendo el mismo esquema, vamos a plantear estas ecuaciones que nos describe la ley de Kirchhoff. Entonces, la sumatoria de los voltajes tiene que ser cero, y si me doy la vuelta de esta forma, por ejemplo, tendría que ir hacia la derecha aquí arriba, hacia abajo aquí a la derecha, hacia la izquierda por este lado y hacia arriba. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, nos encontramos con este elemento por el cual pasa la corriente I4. La corriente I4 va justo en el sentido en el que yo estoy recorriendo, así que siguiendo esto que está acá, diría que es menos el valor de la corriente que es I4 por el valor de la resistencia que es 18 ohm. Por aquí abajo, o sea, a la derecha tenemos que la corriente I5 está en el mismo sentido que yo estoy recorriendo. Nuevamente estoy en esta situación, así que sería menos la corriente que está pasando, que es I5 por los 16 ohm. Aquí abajo no encuentro nada. Y por último, me aparece esto en donde estoy recorriendo hacia arriba, pero la corriente viene hacia abajo. O sea, viene en sentido contrario, por lo tanto le voy a poner el signo más que aparece por acá. Y esto sería más el valor de la corriente, que es I3, por el valor de la resistencia, que son 12 ohm. Y todo esto debe dar 0 y es nuestra segunda ecuación. Por último, vamos a la tercera malla,
Así que nuevamente vamos a usar esta ley de Kirchhoff. La sumatoria de los voltajes tiene que ser cero. Y vamos a recorrer la malla nuevamente en el mismo sentido, simplemente porque se me ocurre. Y vamos a recorrer cada elemento. Esto significa que nos vamos a ir aquí hacia la derecha, aquí hacia abajo, aquí hacia la izquierda y aquí hacia arriba. Entonces, el primer elemento, que es el que está arriba, circula una corriente I2 que está yendo hacia la izquierda, pero yo me estoy yendo hacia la derecha. Eso significa que la corriente viene en sentido contrario al que estoy yo siguiendo el circuito, así que le vamos a poner el signo más siguiendo el convenio que está por acá, y sería más el valor de la corriente, que es I2, por el valor de la resistencia, que es de 24 ohm. Luego me encuentro con este elemento, que es la fuente de voltaje. Yo estoy yendo hacia abajo y estoy saliendo por el lado negativo, que es como esta parte que está por acá. Así que le vamos a quitar el valor de la fuente, que sería de 30 volt. Aquí abajo nuevamente no encontramos nada. Y acá nos vamos yendo hacia arriba, la corriente viene hacia abajo, así que nos encontramos esta corriente en sentido contrario, que siguiendo el convenio sería con el signo más, y sería más el valor de la corriente, que es I5, por el valor de la resistencia, que es de 16 ohm, y nuevamente esto tiene que dar 0 por la ley de Kirchhoff. Así que aquí tenemos las tres ecuaciones que aparecen, una por cada malla que tenemos aquí. Ahora esto lo vamos a ordenar y nos vamos a quedar con que todo lo que es incógnita lo vamos a dejar al lado izquierdo. Así que la primera ecuación nos va a quedar 20 y 1 más 12 y 3 debe ser igual a 24, a estos 24 volts. La ecuación 2 nos quedaría como 18 por I4 más 16 por I5 perdón, más o menos en realidad 12 por I3. Esto debe ser igual a 0. Esta es la segunda ecuación. Y por último nos quedaría 24 y 2 más 16 por I5 deben dar 30. Aquí tenemos tres ecuaciones, pero tenemos una, dos, tres, 4 y 5 incógnitas. En realidad esto no lo podemos resolver así como está, entonces vamos a agregar información con la ley de los nodos. Para usar esta ley, simplemente tenemos que pensar en algún nodo y ver cuáles son las corrientes que están entrando o saliendo. En este caso, por ejemplo, vamos a analizar este nodo que está por acá y vamos a ver que la corriente 1 está yendo hacia el nodo, así que la vamos a poner así, que sería I1. La corriente 4 está saliendo del nodo y tenemos que la corriente 3 está saliendo del nodo. El convenio que vamos a usar es que si la corriente está yendo hacia el nodo, entonces vamos a decir que esa corriente es positiva, y si sale del nodo va a ser negativa, y esto lo vamos a poner en esta ley de Kirchhoff. Así que la ecuación que se desprende de acá es que la sumatoria de las corrientes es la corriente I1 que está entrando al nodo, así que sería más I1. Esta corriente I4 sale, así que sería menos I4, y la corriente 3 también está saliendo, y nos daría menos I3, y todo esto debe ser igual a 0. Esta es una relación. Y siguiendo lo mismo, por ejemplo, con este nodo que está por acá, vamos a dibujarlo, veríamos que la corriente I4 está entrando al nodo, la corriente I2 también estaría yendo hacia el nodo, así que lo vamos a dejar así, y por último la corriente 5 está saliendo del nodo. Vemos que siguiendo el convenio, este está entrando, es positivo, y 2 también está entrando, es positivo, e I5 está saliendo, así que es negativo. De modo que la ecuación que se desprende de esto va a ser la corriente 4 es positiva, porque está entrando, la corriente 2 también está entrando, así que es positiva, y la corriente 5 está saliendo y es negativa. Entonces ahora sí tenemos 5 incógnitas y 5 ecuaciones con estas dos que acabamos de encontrar, y por lo tanto sí podemos resolver este sistema de ecuaciones. Ahora que ya tenemos el sistema de ecuaciones, lo único que tenemos que hacer es resolverlo. Este sistema de ecuaciones es un sistema de 5 por 5 lineal, así que pueden usar cualquier método que ustedes quieran para resolverlo. Y si ustedes lo resuelven, independiente del método que usen, debieran encontrar estos resultados que serían los exactos.
y aproximadamente I1 nos daría 0,718 amperes, I2 0,784 amperes, I3 0,803 amperes, I4 menos 0,085 amperes y por último I5 que es aproximadamente 0,699 amperes. Aquí un último comentario, como pueden ver, las corrientes I1, I2, I3 e I5 tienen signo positivo, mientras que la corriente I4 tiene un signo negativo. ¿Esto cómo se interpreta? Básicamente, esto significa que la corriente I4 no va en este sentido, sino que va en el sentido contrario. Así que la corriente I4 real, que va a atravesar por este elemento 18 ohm, va a ser una corriente de 0,085 amperes, en este caso hacia la izquierda. Así que ustedes pueden proponer el sentido de la corriente, independiente si saben o no hacia dónde va a ir, y luego la propia ley de Kirchhoff y el sistema de ecuaciones les va a decir si estaban en el sentido correcto o no. O sea, aquí este sentido era el correcto para estas cuatro, mientras que este era en el sentido contrario, que es como se muestra aquí en nuestro esquema. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto, pero no quiero terminarlo sin dejarles una pregunta de la que espero sus respuestas en los comentarios. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia de potencial en las resistencias de 16 ohm, 18 ohm y 20 ohm? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.